Ya estamos grabando. Vamos entonces a comenzar en honor al tiempo y que ya estamos, como les decía, unas 15 personas conectadas. Se irán conectando también probablemente más personas que están confirmadas. Les doy las bienvenidas a todas y a todos los que están. Tengo, bueno, mis estudiantes que no las tuve en las tesis, pero ya las tuve en otros cursos, así que me alegro mucho que estén acá. Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile y también de la carrera de Administración Pública. Esto además que es como maravilloso porque inauguran, ustedes están abriendo lo que es un espacio dentro del grupo de investigación que tiene que ver con estos diálogos de tesistas, es decir, que ustedes también puedan exponer lo que han sido sus trabajos digamos, de obtención del grado académico o de seminarios de grados en sí, en sus respectivas carreras, ¿no? Y diálogos no solamente con sus colegas y compañeras de otras carreras, sino también con personas de otros países que están conectadas. Por ejemplo, aquí veo algunas personas de Perú, por ejemplo, ¿ya? Y también va a ser interesante que este diálogo lo vamos a poder armar también con estudiantes de otros países que forman parte, digamos, o están conectados con alguno de los miembros del grupo de investigación de la Multides. Con esta sesión también cerramos lo que es ya la actividad académica del grupo 2025 y esperamos que a finales digamos, de este año, de nuevo, tengamos una segunda sesión de diálogos con tesistas, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, y no solamente de la Universidad Autónoma. Acá la idea no es solamente, digamos, que ustedes vuelvan a presentar su tesis, ¿ya? Aquí la idea es que ustedes hablen, digamos, brevemente, sí, para que nos puedan contextualizar a todas y a todos de lo que fue su tesis, ¿no? De los puntos importantes, pero después va a girar en torno a un conversatorio sobre aspectos mucho más metodológicos, ¿ya? Con preguntas que yo les voy a ir haciendo, que ustedes ya tenían de antemano, y que ustedes van a ir respondiendo, digamos, entre todas, ya o por turnos, sobre cómo esto, porque al final es lo que más nos interesa, ¿no? O sea, cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron, digamos, las ventajas también que tuvieron, las dificultades que se presentaron en este camino, en lo que es la investigación, digamos, o las tesis como tal, ¿ya? Bien, vamos a entonces a comenzar. Empecemos con el grupo o la tesis de Paula Ortega y Anaís Orellana. Por cierto, un paréntesis, hace poquito estuvo la mesa de trabajo de desastres sobre la Multides y salió el tema desde las organizaciones sociales, la necesidad de trabajadoras y trabajadores sociales cuando hay momentos de crisis que no, básicamente no hay, y desde la sociedad civil en esa mesa de trabajo surgió el tema, ¿ya? Para que sepan. Entonces empezamos. Paula, Anaís. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesora, y a quienes están conectados. Voy a compartir pantalla para poder hacer nuestra presentación. Bueno, profesora, buenas tardes. También quiero agradecer a la profesora Andrea Noria, quien organizó y gestionó esta instancia. Somos Anaí Espinosa y Paula Ortega, licenciada en Trabajo Social, y nuestra presentación y nuestra investigación tiene como título Hacia una intervención preventiva, el trabajo social en la gestión de riesgo de desastre, centrándonos en las oportunidades, las propuestas y las limitaciones que enfrentan los profesionales en el campo de la gestión en riesgo de desastre. Bueno, nuestro estudio se desarrolló en la región metropolitana de Santiago y surge a partir de la necesidad de visibilizar el rol del trabajo social en contexto de riesgos socioambientales, considerando también que Chile es un país altamente expuesto a amenazas naturales y antrópicas como terremotos, incendios, aluviones y sequías. Bueno, en Chile la gestión del riesgo de desastre ha adquirido una creciente relevancia institucional, especialmente con la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que viene siendo SENAPRED. Sin embargo, pese a estos avances, persisten importantes brechas entre la política pública y la gestión territorial.
Bueno, en este contexto, nosotras observamos que el trabajo social ha tenido una participación relevante en la práctica en estos escenarios de gestión en riesgo, especialmente en situaciones de emergencia y reconstrucción, pero visibilizamos que existe una escasa sistematización teórica y académica que dé más notoriedad o visibilidad al aporte disciplinar que tiene el trabajo social en la gestión del riesgo de desastre. Bueno, esto genera una distancia entre el potencial transformador de la profesión y su reconocimiento dentro de los sistemas formales de gestión del riesgo. Por ello, nosotras nos preguntamos cómo se relaciona la intervención social del trabajo social con la gestión del riesgo de desastre y cuáles son sus principales oportunidades, propuestas y limitaciones. Como objetivo general de nuestra investigación, este fue analizar la relación entre la gestión del riesgo de desastre y la intervención social desde la disciplina del trabajo social, con el propósito de poder identificar las oportunidades, las propuestas y las limitaciones que existen en la participación de los profesionales del trabajo social en escenarios de riesgo. Bueno, a partir de ese objetivo general se desglosaron 3 objetivos específicos, el cual el primero busca identificar las oportunidades que se presentan para la intervención del trabajo social en contextos de amenazas naturales y antrópicas. El segundo, determinar las propuestas que surgen desde la práctica profesional y que contribuyen a la gestión del riesgo. Y finalmente, reconocer las principales limitaciones que enfrenta la disciplina en su participación dentro de este campo. Estos objetivos fueron construidos desde una mirada crítica y territorial, donde comprendimos el riesgo como una construcción social y no solamente como fenómenos naturales que ocurren con cotidianidad o anualmente, como ocurre hoy en día en la contingencia nacional. Bueno, nuestra investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de carácter fenomenológico y exploratorio. Esto quiere decir que buscamos comprender las experiencias vividas de trabajadores y trabajadoras sociales que se desempeñan en contextos de gestión de riesgo de desastre. Fueron utilizadas entrevistas semiestructuradas como principal técnica de recolección de información, las cuales fueron aplicadas a profesionales con experiencia en intervenciones en situaciones tanto de emergencia, de prevención y reconstrucción, las cuales fueron seleccionadas mediante un muestreo intencionado. El análisis de la información se realizó mediante un análisis de contenido temático, lo que nos permitió identificar características asociadas al rol del trabajo social en la gestión del riesgo de desastre, los aportes disciplinarios, los desafíos institucionales, las limitaciones estructurales y finalmente las propuestas de fortalecimiento profesional. Desde un punto de vista ético, resguardamos el consentimiento informado, la confidencialidad de los participantes y, por supuesto, realizamos un uso responsable de los relatos recopilados, ya que consideramos que muchas de las experiencias que fueron abordadas o que abordan los profesionales en su quehacer profesional son situaciones de alta vulnerabilidad social. Bueno, y dentro de nuestros principales hallazgos encontrados, identificamos que el trabajo social cumple un rol clave en todas las fases del ciclo del riesgo. Esto no quiere decir que solamente sea en la prevención, sino que también en su preparación, en la respuesta y en la recuperación, destacando especialmente su cercanía con las comunidades y su conocimiento del territorio. Esto quiere decir el mapeo y todas las herramientas que ocupa el trabajo social para llegar al territorio y a la comunidad para el momento de intervenir. Asimismo, también se reconoce la capacidad que tiene la profesión para poder articular redes interinstitucionales, también poder fortalecer la organización comunitaria y acompañar procesos de reconstrucción del tejido social después de los desastres. Algo que tenía que ver también en relación a lo que mencionaba la profesora antes de comenzar nuestra presentación y que hoy en día también se puede visibilizar respecto a los incendios. El trabajo comunitario también podría ser relevante para los trabajos de evacuación de las personas, ya que los recursos humanos no dan abasto. Son parte de las labores en las cuales el trabajo social se podría insertar y podría colaborar en cierta manera en estos escenarios de crisis. Esto también se evidencian importantes limitaciones que tiene el trabajo social. Entre ellas, nosotras encontramos la escasa sistematización disciplinar en la gestión del riesgo, la débil integración del trabajo social en las estructuras institucionales formales, la falta de recursos municipales para implementar acciones preventivas y obviamente la invisibilización del trabajo preventivo frente a la lógica reactiva.
Finalmente, se plantea la necesidad de fortalecer la formación profesional, promover también la interdisciplinariedad y consolidar un enfoque territorial y comunitario como ejes centrales para poder obtener una gestión del riesgo más integral y sostenible. Bueno, nuestra investigación permite concluir que el trabajo social posee un enorme potencial para poder contribuir en la gestión del riesgo de desastre desde una mirada preventiva, comunitaria y territorial. Esperamos que este estudio contribuya a seguir fortaleciendo el vínculo entre la investigación, las políticas públicas y también la práctica profesional, promoviendo así comunidades más resilientes y territorios más seguros. Bueno, a continuación, nosotros queremos compartirle una frase reflexiva que creamos en nuestra investigación que nos identificó en nuestro proceso de investigación. Los desastres nos rompen, pero como trabajadores sociales acompañamos el proceso para que las personas se fortalezcan en los lugares donde fueron rotas. Bueno, y estas fueron nuestras principales referencias bibliográficas utilizadas en nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paula, Anaís, además en tiempo récord maravilloso, sobre todo para la ronda de las preguntas, que es la parte como más, digamos, nutrida. Sí, de hecho, escuchándolas, ahorita le voy a dar el paso a sus compañeras, escuchándolas es justamente una de las cosas que decían desde la sociedad civil en esas mesas de trabajo la semana pasada. Ya, y salió solo, el tema surgió, digamos, solo, yo no lo puse en discusión en la mesa, ¿no? Así que sí que es algo que está empezando a hacer ruido, ¿no? Bien, vamos entonces con, iniciar aquí a Vicky. Ajá, vamos entonces con ahora el grupo de Valeria Lemunier, Paz Severino, Catalina Vergara y Paula Zúñiga. Ellas nos van a comentar sobre su investigación en el seminario de grado en la carrera de Administración Pública, que también se realizó el semestre pasado. Valeria, hola, Paula, Catalina. Voy a compartir pantalla. Ya. Y no veo, a ver. Sé que tenía problemas por señal, Paz Severino, para compartir su pantalla, ¿ya? O sea, su cámara. Y aquí Paula, ahí está. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, nuestra investigación tiene como título Estudio sobre la ausencia del conflicto socioambiental en los proyectos de inversión. A modo de introducción, esta investigación está orientada a comprender los conflictos ambientales a través de las observaciones ciudadanas emitidas por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este tipo de registro ha permitido identificar percepciones, preocupaciones y valoraciones que la ciudadanía ha expresado frente a los distintos proyectos que se desarrollan en el país. Nuestra metodología en la selección de casos, se seleccionaron 2 casos en cada uno de los 4 sectores, que son minería, salmonicultura, energía e infraestructura. Y se acotó un periodo entre el 2015 y 2025, priorizando proyectos con la evaluación de impacto ambiental aprobada y con una inversión superior o igual a 300 millones. Y bueno, tras la selección de casos se efectuó una revisión documental de las observaciones de cada proyecto y se codificaron según la perspectiva de valoración que se expresaba en la observación. Estas fueron clasificadas en antropocéntricas, que va más en observación a lo humano, la biocéntrica, que eran las observaciones por las que se preocupaban por la naturaleza y el medio ambiente, mixtas e indefinidas. Esto permite identificar en las observaciones ciudadanas los diferentes tipos de relación que las comunidades establecen con la naturaleza. Bueno, aquí hay un resultado de las observaciones y se evidenció una predominancia de perspectivas antropocéntricas, lo que refleja la relevancia histórica y cultural de los intereses en la evaluación de proyectos, especialmente en contextos donde el desarrollo económico y la generación de empleo han sido priorizados como motores del bienestar social. Este enfoque predominante muestra que gran parte de la población interpreta el territorio y los recursos naturales en función de su utilidad directa para la vida cotidiana.
Bueno, también se realizaron entrevistas a funcionarios del CEA, encargados de la participación ciudadana en las regiones de los lagos y Arica, y también se entrevistó a organizaciones y personas que participaron en las observaciones de los proyectos. Y esto nos permitió concluir que la conflictividad socioambiental en el CEA es un fenómeno complejo y multidimensional, que no puede explicarse solo de los impactos técnicos de los proyectos. Por el contrario, la conflictividad o la ausencia de esta se encuentra condicionada por factores territoriales, organizativos, institucionales y subjetivos, que determinan la forma en que las comunidades perciben, valoran e intervienen en procesos de evaluación ambiental. Y a modo de conclusión, los resultados evidencian que la conflictividad está relacionada a la forma en que las comunidades valoran su territorio, y la ausencia de conflicto no necesariamente implica la aceptación o conformidad de los proyectos. Y la intensidad de los conflictos, en la mayoría de los casos, aumenta cuando la comunidad percibe riesgos directos a su calidad de vida y bienestar. Y los resultados nos permiten afirmar que la conflictividad socioambiental no depende exclusivamente del tipo de proyecto o de los impactos técnicos declarados, sino que es un fenómeno sociopolítico y subjetivo que emerge de la interacción entre actores, sus valoraciones territoriales, condiciones de organización y el acceso a la información. Y eso sería en resumen nuestra tesis. Claro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, profesora. Saludo a todos. Tal como dice mi compañera Catalina, la investigación de nosotras no solo busca entender por qué la mayoría de los proyectos están en conflicto, sino que nosotros estudiamos como la ausencia del conflicto y por qué la mayoría de los proyectos evaluados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no genera un conflicto socioambiental. En eso nos basamos. Casi toda la literatura que nosotros pudimos leer se centra por lo general en los conflictos, pero el 98,9% de los proyectos que nosotros investigamos, muchos no entran en conflicto. Y eso es lo que nos pareció súper relevante, porque por lo general no suele estudiarse. Entonces ahí la información es una información clave, la verdad, como para la gobernanza ambiental. Y lo que pudimos también deducir, como dice Catalina, es que el conflicto no depende solo del impacto, sino que tiene mucha significancia con el territorio. Entonces, cuando hay consenso mínimo en la valoración del territorio, no hay conflicto. Pero cuando el territorio tiene significados culturales o identitarios, el conflicto empieza a emerger. Eso es como a grandes rasgos, profesora, porque la idea igual es como ir aportando a medida que nos vayan haciendo las preguntas. Ya, súper, Valeria. Muchas gracias. Sí, bueno, fue bastante breve. Yo no sé si todos le entendieron, chiquillas. Recuerden que estamos también personas de otros países, entonces siempre es importante que contextualicemos para que las otras personas que no conocen, por ejemplo, o que no necesariamente son de Chile, les puedan entender un poco. Le voy a dar la palabra a Joaquín Gómez, que tiene levantada la mano, y después paso por la ronda de preguntas que están establecidas, ya que son 4 en general. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para acá. Una recomendación, hay que leer un poquito la parte ambiental al doctor Ulrich Beck. Podrían sacar mucho de ahí de este filósofo alemán muy interesado en la parte ambiental y también en la gestión de riesgo, que lo enfoca mucho al ambiente de una forma filosófica muy amplia. Entonces, sí, les recomendaría por ahí leer a Ulrich Beck. Yo tengo un doctorado en gestión de riesgo de desastres acá en México. Entonces, por eso pues leímos un poquito a Ulrich Beck. En la parte metodológica de las encuestas que hacen, sí es muy importante ver si las hacen bajo la escala de Likert. Y si esta escala de Likert la vamos a comprobar mediante una alfa Cronbach para darle fuerza y poder a las entrevistas. Pues es todo por mí. Muchas gracias por
la invitación. Muchas gracias, Joaquín. Bien, justamente ahorita vienen unas preguntas metodológicas, ahí va a ser importante que profundicen justamente en estos aspectos metodológicos. Además, esto va a ser súper bueno, ustedes ya presentaron, pero la idea es que eso no se quede ahí, sino que ustedes se motiven, digamos, a arreglar una versión final y lo puedan publicar, eso salga, digamos, a la luz y no se quede siempre como estancado en las bibliotecas de las universidades, ¿no? Donde el acceso, pues, de la mayoría de las personas es muy poco. Así que esa es la idea, que ustedes puedan después, digamos, publicar sus trabajos que tanto le costó realizarlo, ¿no? Yo sé que en el caso de administración pública tienen un semestre para hacerlo, es tipo memoria, pero en el caso de trabajo social sí tienen un año, lo van haciendo por parte en ese caso, ¿ya? Bien, vamos entonces a comenzar una ronda de preguntas. Bien, la primera, ya que tiene que ver mucho con la metodología, justamente con lo que mencionaba Joaquín Gómez, y es, bueno, cuáles fueron, por un lado, las principales decisiones metodológicas y conceptuales que influyeron o marcaron todo su proceso de investigación, ¿no? Y de qué manera estas decisiones que ustedes tomaron a nivel metodológico se vincularon con, digamos, o se relacionaron con esa temática medioambiental. Es decir, bueno, en todo ese camino de construcción de su investigación, ¿qué decisiones tuvieron que tomar en ese camino? ¿No? ¿Qué les motivó a hacerlo y cómo lo relacionaron con el tema? ¿Por qué se hizo justamente en términos medioambientales o se tomaron esas decisiones? Si quiere comenzar, claro, trabajo social. Ya. Bueno, una de las decisiones más importantes que tomamos fue trabajar desde un enfoque cualitativo y fenomenológico, porque queríamos comprender las experiencias reales de los trabajadores y trabajadoras sociales que están en terreno en contexto de riesgo y desastre. Sí, complementando lo que menciona mi compañera, para nosotras era clave no solamente quedarnos con lo normativo o lo institucionalizado, sino que era necesario comprender cómo se vive la gestión en riesgo en los territorios desde los relatos directos desde los profesionales. Y esto se conecta directamente con la dimensión medioambiental, ya que los desastres no afectan a todos por igual, sino que golpean a veces más fuerte a comunidades que se encuentran mucho más vulnerables. Además que nosotras en nuestra investigación asumimos el riesgo como una construcción social. No lo entendemos solo como un fenómeno natural, sino como el resultado de procesos de urbanización desregulada, la desigualdad territorial y la falta de planificación sostenible que existe, al menos en nuestro país, en la región metropolitana, que fue donde nosotras enfocamos nuestra investigación. Y también esto dialoga mucho con la carrera que también está presentando aquí Administración Pública. Son las políticas públicas y los instrumentos de planificación y las decisiones que toman las instituciones o quienes gobiernan los diferentes estados, las que van a configurar los territorios que sean más o menos seguros para la población. Ya, y a ver si Valeria o Paz creo que tenía levantada la mano. Ahí después vamos a conversar. Hola, buenas. Vamos a pasar la ronda de preguntas sobre eso, ¿ya, chiquillas? Ajá, Paz. Bueno, nosotras en nuestra investigación fue igual complicado tomar la decisión de cómo íbamos a explorar como los datos en sí, porque teníamos poco tiempo. Entonces, al principio íbamos a hacer solo documental, con lo que encontráramos en las páginas del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero luego, con el profesor guía, tomamos la decisión de realizar entrevistas. Igual fue complicado conseguir como la instancia con las personas porque nuestra idea principal era entrevistar a las personas que participaban en las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto. Pero como eran de hace tantos años, fue re complicado conseguir los contactos y como los datos en sí. Así que después, por como la última decisión que tomamos con el profesor, fue entrevistar a las personas del mismo servicio de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental.
Entonces ahí pudimos conseguir como datos más amplios, pero no tan precisos. Entonces igual fue bien complicado como poder dar como con toda la información que reunimos, pero fue como una mezcla entre documental y entrevistas. Ya. Y eso. Profesora, Ajá, para Andrea. aportar a lo que dice Paz, dándole como una contextualización del tema por si algunos no entendieron de qué se trató nuestro trabajo. Queremos decir que principalmente, por ejemplo, en Chile, la mayoría de los proyectos de inversión que se realizan en nuestro país, en las distintas regiones, generan un impacto ambiental y estos deben ingresar por el sistema de evaluación de impacto ambiental que se denomina CEIA. Cuando hablamos de estos proyectos, normalmente la atención siempre se va principalmente o se centra en los proyectos que tienen conflicto socioambiental, como por ejemplo los grandes proyectos mineros que se realizan, energéticos o hídricos. Entonces, al revisar los datos del propio sistema, nosotras nos dimos cuenta de que había algo súper relevante y que la gran mayoría de los proyectos evaluados no generaban un conflicto socioambiental. Entonces, nos llamó la atención y dijimos por qué algunos proyectos generan conflicto y otros no, aun cuando intervienen en el propio territorio y generan muchas problemáticas a las mismas personas que viven en ese territorio. Entonces, en este sentido, nuestro estudio se centró en medir cómo eso impacto y analizar cómo los distintos actores valoran el territorio o cómo entienden la naturaleza. Entonces, desde ahí nosotras también incorporamos y colocamos dos grandes miradas, que era la biocéntrica, que mencionaba Catalina al principio, que entiende la naturaleza como un espacio de vida o con un valor propio, y la antropocéntrica, que concibe principalmente como un recurso para el desarrollo humano. Entonces, en base a esto, por ejemplo, lo que dice La Paz, la investigación fue descriptiva, explicativa y exploratoria, porque al principio solamente iba a ser documental. Y nuestro trabajo se enmarcó en ese sentido, en una metodología cualitativa de un carácter descriptivo, explicativo, exploratorio, porque buscamos comprender por qué en algunos proyectos no emergía ese conflicto socioambiental, más que pedir impactos cuantitativos en sí. Entonces, el diseño metodológico se basó en un estudio incluso comparativo en distintos proyectos de inversión que tenía una conflictividad socioambiental y eso nos permite identificar la diferencia de las valoraciones del propio territorio de las personas o bajo qué condiciones estructurales o similares o culturales se hace la comparación o los sectores productivos que habían. Y ahí ver el conflicto o la ausencia del conflicto. Y la selección de casos, como mencionaba Paz también, nosotros lo hicimos a través del ingreso del CIA, que es como la página principal en donde las personas colocan sus reclamos o consultas o dudas a través de los mismos mediadores del CIA, cuál es la inversión que es significativa, si había un emplazamiento urbano o no urbano, si había una existencia o ausencia del conflicto, pero que estuviera documentado, porque en muchas oportunidades nosotros también la documentación que pudimos observar, se veía que la gente o las personas que vivían ahí mismo no reclamaban sino por el territorio, sino que por lo que le podía afectar a ellos como ser humano. Ni siquiera es un tema de que, por ejemplo, podían estar explotando una mina o estar haciendo socavones y a ellos lo que les molestaba era el ruido o que pasaran camiones. Entonces, es algo también súper importante porque ahí podemos visibilizar que las personas no siempre están a favor de la naturaleza, aunque suene un poco cruel, porque nosotros también quedamos súper impactados con eso, por lo que se mencionaba en ese minuto. Y la principal técnica metodológica fue el análisis documental que aplicaba las observaciones ciudadanas, las resoluciones de calificaciones ambientales o los informes de participación ciudadana y documentos técnicos del CIA. Y esto es súper importante también para nuestra carrera, porque a través de esto también podemos hacer que otras políticas públicas se puedan insertar para mejorar este tipo o ejes centrales de estudio que no están tan masificados, se podría decir, porque como mencionaba, y voy a ser súper reiterativa, acá las principales estudios que se ejercen son por conflicto, no por ausencia del conflicto.
Eso quería agregar. Ya, Valeria. Bueno, sí, de hecho, los dos grupos, ustedes este año ingresan a práctica profesional, ¿no? Tanto el de administración pública como trabajo social, así que les queda como un año todavía de la carrera. Paula. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Sí, sí. quedaban con problemas de micrófono. Bueno, agregando a lo que mencionan las chicas, un tema que tuvimos que abordar es sobre la metodología, es como reorganizarla, porque en un principio teníamos considerado con el profesor ver proyectos de inversión de más de 350.000 millones de dólares y no pudimos completar eso en algunos proyectos, sobre todo en el salmonicultura, que ahí tuvimos que bajar mucho como el tope, porque prácticamente si buscábamos por 350.000 millones eso no iba a aparecer. Entonces, esa es una de las decisiones que tuvimos que tomar durante nuestra investigación. Además, sobre el mismo tema de la salmonicultura, no se podían encontrar registros de evaluación de impacto ambiental que atendieran como a la necesidad de nuestro proyecto, así que tuvimos que también decidir revisar los diagnósticos, no, la declaración de impacto ambiental de los proyectos para poder revisar las problemáticas que habían en el sector sobre los proyectos de salmonicultura, que en la evaluación de impacto ambiental no se encontraban, sino que estaban en la declaración de impacto ambiental, que eso es como un paso antes de la evaluación. Entonces, también durante las entrevistas que se realizaron, las personas que logramos entrevistar nos mencionan que claramente en las declaraciones de impacto ambiental es donde más se encuentran conflictos sociales, más no en los de evaluación de impacto ambiental. Entonces, eso es como una pequeña parte de información que faltó ahí. Eso. Ya, gracias, Paula. Y bueno, en esa lógica, por supuesto, digamos, los dos equipos, tiene que ver con, bueno, qué desafíos, ¿no? O sea, qué desafíos. Ya abordamos los metodológicos, que es importante siempre, y eso es sobre todo para que ustedes que están todavía ni siquiera han terminado sus carreras, ¿no? Sino que están atravesando todo esto, para que vean que, y las podamos llamar al mundo de la investigación, vean que no siempre es un camino recto, ¿no? O sea, uno siempre en la investigación se encuentran muchos desafíos, hay muchos desafíos metodológicos y hay muchas decisiones que uno tiene que tomar acorde con las circunstancias del momento, acorde con, digamos, las primeras salidas a terreno, las primeras recogidas de datos, porque a veces uno cuando está preparando los proyectos a priori tiene una idea que no necesariamente se ajusta, digamos, a los datos en general, ¿no? Los datos de nuestro tema. Y por eso hemos pasado, todos quienes nos dedicamos a la investigación, y pasamos en general, ¿no? No es que eso se acabe nunca. Bien, entonces, en ese sentido, y más allá incluso de lo metodológico, ¿cuáles fueron esos desafíos más éticos, más institucionales o territoriales que ya algunos comentaron, ¿no? Que tuvieron o que se vieron enfrentados durante el desarrollo de sus investigaciones, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el caso del trabajo social, probablemente un poco más, ¿no? Por la naturaleza de su tema. ¿Y cómo abordaron ustedes estos desafíos, ¿no? ¿Cómo pudieron abordarlos? ¿Cómo esto logró llegar a buen puerto en ese sentido, ¿no? Claro, porque primeramente esta poca visibilización teórica que presenta la gestión del riesgo de desastre desde el trabajo social principalmente, ya que si bien este ámbito es bastante abordado por diversas disciplinas, el trabajo social se encuentra más retrasado respecto a esta publicación o intervención propiamente tal en el ámbito, desde lo académico.
Pero también presentamos múltiples tensiones como la falta de planes municipales efectivos de emergencia o reducción del riesgo, lo cual lo fuimos descubriendo luego de la entrevista a los profesionales, el cual se encuentra presente en muchas comunas del país, algo que también se encuentra o se evidencia hoy en día con la catástrofe que nos encontramos viviendo como país en el sur de Chile. Sí, exactamente como mencionaba mi compañera, esto se cruza tristemente con la contingencia nacional actual, en donde mientras miles de personas han tenido que evacuar sus hogares ante los incendios, hay municipios que no tienen planes actualizados ni estrategias claras de prevención, y no solo de prevención, sino de todas las etapas del ciclo del desastre, que es súper importante abordarlo desde el trabajo social, porque las pérdidas, sí, muy bien, ahora se nota que vienen siendo las estructuras de sus hogares, también hay una pérdida emocional, en donde también entra también a intervenir el trabajo social. Nosotros a través de nuestra investigación pudimos ver cómo el trabajo social intervenía desde una manera como dupla psicosocial, y no solamente como aportando instrumentos o materiales en momentos de emergencia. Entonces también esto como que nos obliga a los profesionales en terreno a improvisar y a responder desde la urgencia más que desde la planificación como normativa que existe dentro de los municipios o dentro del plan regular normativo del país. Desde una perspectiva ética también surgió una tensión fuerte, ya que si bien nuestra investigación se centró en el rol de los profesionales y en esta visión desde cómo los trabajadores sociales se encuentran expuestos a estos escenarios de desastre, emergencia o catástrofe, también queríamos cómo garantizábamos que nuestra investigación no revictimice a quienes han vivido esta emergencia. Ya que no tan solo son las personas que se ven afectadas como tal con estos desastres o emergencias, sino que también quienes trabajamos para poder acompañar o prevenir y reconstruir también estos procesos de desastre. Por lo que fuimos muy cuidadosas con el uso de los relatos, respetar la experiencia y también problematizar nuestro rol como observadoras y que somos una disciplina que se encuentra comprometida socialmente. Claro, y como mencionaba Paula, ya llevándolo como al lado territorial, nosotras enfrentamos la complejidad de pensar la gestión del riesgo más allá de los eventos singulares, como los incendios, el riesgo de la estructura misma de nuestros territorios, sino como los climas extremos, la urbanización desigual, los servicios insuficientes. Eso también produce catástrofes, también produce desastres. Entonces, se plantea una tensión cuando intentamos articular respuestas institucionales con procesos comunitarios como de larga data. Entonces, como que esos fueron nuestros principales como desafíos en este ámbito, en este sentido. Ya, súper. Gracias, Paula, Anaí. De hecho, bueno, eso siempre se da y es una de las grandes, es una de las grandes deudas, digamos, que todavía, y hay que insistir mucho en eso, y es por el concepto que se tiene y que se maneja desde las instituciones, sobre todo no a nivel teórico, sino en la práctica del mismo concepto de desastre, porque en la medida en que se entiende que el desastre es el resultado de condiciones críticas preexistentes, estas condiciones críticas preexistentes que ustedes mencionan son las que van a detonar o no un proceso de desastre, ya no la amenaza en sí misma. Entonces, bueno, ahí eso es, digamos, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. A ver, Valeria, Paz, Paula. Sí, profe, uno de los desafíos éticos del trabajo que nosotros tuvimos fue como evitar usar las observaciones ciudadanas solo como datos, como desconcertándolas de las realidades territoriales. Entonces, uno de los desafíos fue analizar las observaciones ciudadanas sin descontextualizar la experiencia o preocupación de las comunidades. Entonces, la lectura fue súper contextual, no teníamos que reducir las observaciones a solo cifras, y también como era de percepción e interpretación, tuvimos que hacerlo de una manera muy cuidadosa en cuanto al discurso que tenían los propios personas del territorio. También el no posicionarse como defensora ni opositora de los proyectos.
Y esto fue algo súper personal que yo se lo hice saber a mi profesor también, que fue para mí, a modo personal, fue un desafío súper ético mantener una posición analítica en nuestro trabajo, porque era evitar validar o condenar los proyectos de inversión, sobre todo los que eran o que afectaban a la cultura mapuche, porque mi familia y yo soy de cultura mapuche. Entonces, académicamente fue un desafío súper ético. O sea, fue un desafío, claro, ético, mantener esta posición y no salirme a las percepciones. Y también los datos, como son públicos, contienen conflictos y tensiones reales. Entonces, este trabajo con esta información pública también fue necesario el uso responsable y evitando estigmatizar territorios o actores. Cuando tratamos también de poder, el otro desafío que fue bien intenso fue de tratar de hablar con las propias comunidades, que si bien no pudimos viajar al territorio, como están los datos de uso público, muchos tenían el correo electrónico, los teléfonos, y en un momento que empezamos a llamar, muchos nos criticaron a través de los correos también. Fue bien, eh, ¿cómo decirlo? Bien dramático, que muchos no quisieron hablar o nos trataban mal, o otros quisieron hablar y nos decían cosas que fueron realmente igual medias catastróficas en cuanto a todo lo que pasó en el mismo conflicto. Entonces, visibilizar esas desigualdades sin estar como caritizando a los actores fue otro desafío, porque es reconocer como la asimetría de poder entre los actores y no reducirlo a posiciones que sean como mucho más simples, porque no lo es. A lo mejor cuando estamos investigando también hay que tener una sensibilidad ambiental, y reconocer esa sensibilidad también es difícil. Entonces, todo el tiempo nuestro equipo como que tuvo una responsabilidad reflexiva, reconociendo también la naturaleza, controlando también estos criterios para que fuera mucho más analítico y claro. Y también tratamos de respetar el sentido original de las observaciones, incluso cuando estas no coincidían mucho con nuestra hipótesis. Por eso tratamos también de clasificarla de distintas maneras. Y yo creo que uno de los desafíos centrados que todas tuvimos es la responsabilidad de interpretar estos conflictos eh, sin imponer juicios en cuanto como en el ámbito normativo. Eso, creo que eso fue como tener esa responsabilidad y reflexionar y no estar instrumentalizando los conflictos. Sí, ese de hecho siempre es uno de los grandes desafíos que todos tenemos en las investigaciones, incluso quanti o quali, ¿no? Porque es lograr mantener, digamos, esos relatos desde los mismos relatos o esos datos desde los mismos relatos y sobre todo contextualizando, ¿no? Eso siempre es un buen ejercicio y ustedes que están comenzando es un buen ejercicio justamente para ustedes, ¿no? Ese proceso mucho más, digamos, interpretativo que uno hace, pero también epistemológico, de revisión, etcétera, de lo que uno influye o no, digamos, en los procesos de investigación, ¿no? Sobre todo en las áreas de las ciencias sociales que estamos acá convocadas en ese sentido. Y por ahí viene como una de las últimas, bueno, no la última, pero sí son 4 en general, una de las últimas preguntas que tiene este conversatorio, ¿ya? Y que tiene que ver con, bueno, cómo todos estos aprendizajes a nivel teórico, metodológicos, estos mismos desafíos que ustedes mismas han, digamos, declarado, ustedes sienten que tuvo impacto en su trayectoria, en su formación. Sabemos que ustedes todavía no han terminado su carrera, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de otros países, ya, eh, cuando uno presenta la tesis, ya es la última etapa. Acá no. Acá ellos todavía están en su carrera y les falta todavía un año a digamos, a ambos grupos para terminar su formación profesional. Entonces, ¿cómo sienten ustedes que esto les aporta
justamente a esta formación, ¿no? Pensando además que ambas carreras tienen, por lo menos en el caso de Chile, tienen una fuerte derivación más hacia lo profesional, digamos, de salida en terreno como tal, que más hacia el área de investigación. De hecho, bueno, es una discusión clásica en el trabajo social y también lo es, aunque en menor medida en la administración pública, ¿no? Este peso que pueda tener lo que es un proceso de investigación en ambas carreras y sobre todo en el ejercicio de sus carreras. Entonces, ¿cómo creen ustedes que esto, a modo personal, digamos, sienten que les ha permitido crecer o no, o les ha impactado en esa formación? Voy a partir yo. No, a modo personal, considero que fue un gran desafío. Tampoco fue llegar y hacerlo. Nosotras partimos con un tema que era la toma dignidad, que se encuentra ubicado en la Florida. Fue un tema que comenzamos, de hecho, con la profesora Andrea, un tema que nos movía, que nos gustaba demasiado, sobre todo porque se encuentra expuesto a una falla que está activa. Desde ese entonces nosotras sabíamos que queríamos investigar los desastres. Se nos pusieron muchas limitaciones porque no es algo visible con el trabajo social. Por ende, como que nuestro profesor guía fue igual poniendo trabas y también diciéndonos no lo van a lograr porque es difícil y es complejo el contexto. Entonces siento que en verdad esto abrió a modo personal como mi mente mucho más allá de lo que viene siendo el trabajo social, de lo que viene siendo estar en una oficina o ir a terreno en otro tipo de contextos y situaciones. Y creo que no solamente abre mi mundo de mi mente, sino como que también me da herramientas para enfrentarme el día de mañana como la profesional que quiero ser y en el área que me quiero formar. Creo que es algo que me gusta mucho, que me mueve mucho y creo que es algo que compartimos con Paula, que hemos sido compañeras durante todo este proceso, desde la profe Andrea hasta ahora terminando nuestra tesis, en donde creemos que comprender que el trabajo social es una formación que se debe integrar en la gestión del riesgo de desastre como un eje transversal. Que, por ejemplo, ahora la contingencia actual nos lo recuerda. No basta con reaccionar cuando ocurre un desastre, sino que es necesario anticipar, educar, que fue lo que muchos trabajadores sociales en nuestra entrevista nos dijeron. Hay una falta de educación no solamente a las personas que están expuestas al riesgo por el lugar donde viven o cual sea el motivo, sino que hay una falta de educación desde el trabajo social. Nosotras en nuestra formación, ya pasando a nuestro 5.º año, jamás nos han sentado en un aula a hablarnos sobre esto. Es algo totalmente desconocido para nosotras. Entonces, eso es lo que hace falta, anticipar, educar, coordinar y acompañar en procesos de resistencia comunitaria, porque en eso trabajamos nosotros, en la comunidad, y no solamente en apoyarlas, sino en transformarlas. No hay que victimizar a la persona que está siendo expuesta al desastre, sino que hay que transformar su realidad y darle las herramientas para que ellos se transformen, no que nosotros lleguemos a transformarle su vida, porque en algún punto el trabajador social o cualquier disciplina abandona. Y ellos tienen que tener las herramientas para poder transformarse y poder sostenerse y ser resilientes ante el desastre. Bueno, así para poder también para complementar lo que mencionó mi compañera, también para nosotras fue gratificante el hecho de poder abrir también una línea investigativa de parte del trabajo social en la gestión de riesgo de desastre, ya que, bueno, nuestro profesor guía es un docente también con harta expertise, pero sintió una cierta limitación respecto a esta investigación, a que a lo mejor no íbamos a poder lograr a conseguir la información necesaria. Entonces, haber logrado 10 entrevistas con profesionales del área que se encuentran constantemente con emergencias, con desastres, y obtener muy buenos resultados respecto de estas entrevistas es bastante gratificante. También el hecho de llevándolo a la contingencia un poco, ya que si bien
nuestra investigación se centró en la región metropolitana, hoy en día podemos graficar cómo el trabajo social puede participar en situaciones que son o herramientas prácticas de la profesión. Por ejemplo, si alguien se centra en un municipio, poder conocer mediante los mapeos los lugares de riesgo que se ocasionan incendios, que hay sequía, que hay inundaciones, dependiendo la estación del año. Mediante talleres, convocar a las juntas de vecinos, estas conexiones con las comunidades, con las dirigencias vecinales, son herramientas que permiten y que van a ayudar a prevenir la labor, ya que Cernapred, que es el ministerio con el cual trabajamos, se necesita un genograma, hay limitaciones respecto a las tareas que se pueden implementar. Entonces, el trabajo social, al incorporarse también a estas labores, puede disminuir en cierta cantidad a lo mejor las labores que muchos profesionales se sobrecargan. También se nos comentaban esto en la entrevista. A los trabajadores como tal no nos encontramos normativamente inscritos en el servicio de las labores que muchas veces se realizan en el accionar. Entonces existe una sobrecarga laboral, como que se entorpece las labores porque no hay un orden respecto a en qué podemos, a cómo abordamos esto, pero organicémonos, que se institucionalice adecuadamente la labor. Hoy en día la directora de Cernapred es una trabajadora social, por lo que también se nos abre también la posibilidad que el trabajo social está abriendo brechas, estamos incorporando, insertándonos en este ámbito. Entonces a nosotras como estudiantes hoy en día aún nos abre también la posibilidad de poder llegar a Cernapred. También existe una mención en gestiones en política pública, entonces podemos ocupar todas estas herramientas y poder trabajar en un futuro en estos ministerios, en municipios, en programas, si Dios lo quiere, y también con un conocimiento quizás más fresco. Esto es un trabajo multidisciplinario, no vamos a poder abordar nosotras como trabajador social todo, o como administración pública tampoco se puede abordar todo, pero es importante también la participación, que se abra la posibilidad a las profesiones a poder incorporarse, y también estos conocimientos, este nuevo apoyo teórico, como por decirlo así, respecto a las nuevas investigaciones que se pueden dar por parte de alumnos del área social. Claro, como decía Paula, yo creo que teóricamente incorporamos una lectura del riesgo que cruza lo ambiental con lo social, que es reconocer que fenómenos como incendios o sequía tienen causas climáticas, pero también raíces en decisiones institucionales, desigualdades y vulnerabilidades acumuladas. Y esto a nivel metodológico lo valoramos como la investigación cualitativa en sí, como una herramienta poderosa para entender las experiencias vividas. Escuchar a los profesionales que han estado en contexto de desastres, como lo está haciendo ahora los incendios, nos mostró que el trabajo social no solo acompaña en procesos individuales, sino que contribuye, como mencionaba anteriormente, a fortalecer la resiliencia colectiva. Y en lo personal, este proceso nos sensibilizó también respecto a la urgencia de construir prácticas profesionales que no solo se reaccionen ante lo inesperado, sino que trabajen con las comunidades para anticipar estos riesgos, potenciar las capacidades y generar procesos de transformación sostenibles. También mencionar que como chilenos la resiliencia es algo que nos caracteriza mucho y es algo que podemos ver hoy en día, la solidaridad también. Y estos son trabajos que también como trabajadores sociales podemos ingresar respecto a ayudar a convocar juntas de vecinos. Es muy importante el trabajo con las juntas de vecinos porque, por ejemplo, los bomberos hoy en día no llegan a las zonas rurales en las que se encuentran los incendios hoy en día. Entonces esto retrasa la labor, por ejemplo, de poder apagar, de poder ayudar a las personas a evacuar, a poder salvar vidas, o la vida que se acaba también con todo lo que se pierde en estos desastres. Entonces, poder tomar estos procesos de esta transformación que viven las poblaciones, la gente vuelve a surgir y es de esta unión en la comunidad en donde como profesionales podemos tomar y poder trabajar con ella. Bien, bien.
Sí, efectivamente, además lo que llaman ustedes de estas problemáticas a nivel sobre todo institucional tiene que ver con la capacidad de respuesta, ¿no? Que es uno de los elementos claves en la detonación del proceso de desastres, es decir, si podemos tener o no la capacidad de respuesta frente a ciertos escenarios, ¿no? Y eso es clave justamente. A ver, chiquillas, Paula, Valeria, Catalina, Paz, a ver quién quiere contestar. Yo, profe. Bueno, para empezar, estaba escuchando a nuestras compañeras de trabajo social y bueno, a nosotras fue todo lo contrario. En verdad, en el tema de la decisión como de lo que íbamos a investigar, porque a nosotros nos dieron el tema. Entonces, al principio fue complicado como lograr conectar y igual empezamos con mucho miedo porque desconocíamos mucho el tema sobre el medio ambiente. Entonces, por ese lado fue bien complicado. Pero gracias al profesor y su gran trabajo en explicarnos todo, fuimos como conectando clase a clase. Entonces, de a poquito nos fuimos dando cuenta como de la importancia que tiene como el sistema de evaluación de impacto ambiental en nuestra carrera también, porque muchas veces uno piensa que si un proyecto no levanta conflicto es porque está bien como lo están haciendo, pero en verdad tiene como es, cosas mucho más profundas como sociales, económicas. Nosotras nos dábamos cuenta que muchas veces la gente llega a negociar porque claro, es su única salida económica en el lugar donde habitan. Entonces, no es como en Santiago, que muchas veces uno tiene como moverse. En cambio, en comunidades como el sur, el norte, claro, una hidroeléctrica trae mucho trabajo, trae como recompensa económica a las personas que viven cerca de ese entorno. Entonces, claro, nosotras al principio decíamos como, pucha, como si en verdad van a destruir como todo el medio ambiente, cómo la gente no lo comunica ni como hace un conflicto sobre como su entorno, pero en verdad al ver la participación ciudadana de cada proyecto, uno se da cuenta que la gente igual se enfoca como en sus propias necesidades como humano. Entonces, claro, algunos negociaban como por comodidades para la propia comunidad. Por ejemplo, póngase en... Yo vi un proyecto que era en Rucalhue, algo así, y el tema era que la gente allá la luz salía súper cara. Entonces iban a hacer una hidroeléctrica. Y claro, la gente en la participación ciudadana decían que ellos estaban a favor de la hidroeléctrica siempre y cuando le dieran como la luz gratis. Entonces, claro, uno como que lo ve como, pucha, qué interesados, pero en verdad son necesidades propias de la comunidad. Entonces, igual en eso fue súper complicado para nosotras ver como desde nuestra percepción, ponernos en el lugar de las personas al leer como cada participación ciudadana. Así que, bueno, yo creo que como de manera personal es como abrir la mente y poder entender cómo los conflictos medioambientales no son solo como sobre el medio ambiente, también van en lo económico, en lo social, en cómo las personas valoran la naturaleza de distintas formas. Y eso. Súper. Bueno, y para agregar igual, este proceso nos cambió mucho la forma de ver el territorio chileno y el rol del Estado en los conflictos socioambientales, ya que al principio uno no entiende lo que son esos problemas, ya que lo considera como algo más técnico o administrativo. Pero durante el trabajo nos dimos cuenta de que este campo está lleno de tensiones sociales, de intereses distintos y desigualdades. Entonces ahí nos permitió comprender como las necesidades de los diferentes territorios y que no son iguales a la nuestra. Y también comprender que el Estado tiene un rol súper importante en la vida de las personas, pero no tiene como la capacidad suficiente para poder atender todas las necesidades de todos los chilenos. Entonces ahí queda como un poco corta la acción de, por ejemplo, el SEA, que no puede atender a todas revisar todos los proyectos de inversiones como adecuadamente porque no tiene como los profesionales suficientes para poder revisar que realmente lo que declaran en la declaración de impacto ambiental sea lo que realmente es y, y que no impacte tanto a las comunidades.
pero aún así, claro, que le queda mucho trabajo pendiente al Estado en cómo subyugar eso. Eso es como mi aporte por mi parte. Bueno, también por mi parte, creo que este proceso de investigación tuvo un impacto súper significativo en nuestra formación y no solo a nivel académico, sino también a nivel personal y profesional. Porque uno de los primeros aprendizajes fue comprender que investigar no es solamente aplicar técnicas ni seguir un diseño metodológico estructurado, sino que es más que nada involucrarse en un proceso de mucha reflexión, que aquí tuvimos que hacer un proceso reflexivo profundo, especialmente sobre las ciencias sociales, donde el investigador también forma parte directa del fenómeno del que estamos estudiando. Desde el punto de vista teórico, el trabajo también nos permitió ampliar nuestra comprensión de los conflictos socioambientales. Antes de este proceso, teníamos o tendíamos a entender que principalmente era una reacción directa frente a impacto ambiental o decisiones institucionales. Después de esto, del desarrollo del trabajo, nos llevó a comprender que los fenómenos son mucho más complejos que eso, como mencionaba Paula, sino que se cruzan muchas valoraciones del territorio, también como económico o relaciones de poder. Hay significados culturales, experiencia histórica, significancia con su propia cultura o territorio, y es una mirada mucho más compleja y cambia completamente la forma en que se entiende la relación entre el Estado, las comunidades y los proyectos de inversión. Y también nosotros nos fuimos dando cuenta cómo el rol del Estado muchas veces es, interviene muy poco por no tener la cantidad de personas necesaria o no contar con personas que sepan o valoren este tipo de trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque al conversar con algunos profesionales, nos dimos cuenta que algunos estaban muy involucrados con estos temas, pero otros simplemente iban y si no llegaba nadie, no gestionaban de ninguna manera el que pudiera acercarse a las personas de la comunidad para explicar en sí el proyecto. Entonces, más allá como del contenido teórico, uno de los aprendizajes fue el carácter metodológico y epistemológico, perdón, que tuvimos que realizarlo, porque durante todo el proceso tuvimos que preguntarnos constantemente desde dónde estábamos investigando y cómo nuestras propias valoraciones, por ejemplo, el valor que nosotros le damos a la naturaleza, podían influir en el análisis. Y esto especialmente fue súper desafiante. Porque finalmente no existe una neutralidad absoluta. Igual nuestras percepciones van a estar enmarcadas sobre todas las investigaciones cualitativas, aunque nosotros no queramos, también hay que asumir que implica cierta responsabilidad ética y profesional mucho mayor. Entonces hay que ser responsable y cuidadoso frente a eso. Entonces el trabajo también nos obligó constantemente a desarrollar una postura reflexiva permanentemente y tuvimos que distinguir entre las convicciones personales que nosotros teníamos o nuestras percepciones al análisis académico, construir criterios claros, sostenerlos en el tiempo, justificar cada decisión tomada, porque finalmente nosotros teníamos un rumbo o teníamos una línea en la que íbamos a seguir y terminamos saliéndonos muchas veces y tratar de estructurarlo y tratar de también mantener esa objetividad y no pasar a eliminar la subjetividad, sino que como reconocerla y explicarla y aportarla y que de ser con ella responsable y rigurosa. En el trabajo también que realizamos, la información y con registros reales de la participación ciudadana, analizar los documentos del CIA o las observaciones ciudadanas y las resoluciones ambientales nos permite también entender cómo operan los procesos formales del Estado, pero también evidenciar sus límites. Esto porque muchas veces las bases de datos que tenían las municipalidades no coincidían con las bases de datos que tenía el CIA. Entonces, si las personas, los profesionales del CIA se querían comunicar para poder o presentar los proyectos, no tenían ninguna base de datos y muchas veces se limitaba la información. Entonces, en vez de llegar 500 personas, que eran las personas que vivían en el territorio, llegaban solamente 15 que eran las que escuchaban por radio, porque al no contar con esa base de datos, no podían ingresar y no se llegaba como a un proceso donde se evidenciara que realmente se iban a hacer las reuniones, porque aquí se hacen reuniones para poder presentar los proyectos en donde van las personas que se adjudican el proyecto y explican a las comunidades
y pueden llegar a diálogo y muchas veces no se veían. Entonces, evidenciar ese límite igual es importante, porque nosotros como la carrera podemos ingresar y empezar a hacer políticas en donde sean, que integren mucho más a la comunidad. Entonces, desde el ámbito de la administración pública, este punto fue súper significativo, porque nos permite como cuestionar la idea de que las políticas públicas son necesariamente neutrales, no son necesariamente neutrales o siempre tienen que estar orientadas, o tienen que, perdón, me equivoqué, tienen que ser neutrales y siempre tienen que estar orientadas a las personas. No pueden estar orientadas a lo que uno crea. Y tienen que siempre priorizar la lógica territorial, económica o procedimental o lo que se vaya a realizar. Entonces, dejando en segundo plano la experiencia, saber y valoraciones de los propios territorios tampoco es bueno. Y las investigaciones cualitativas ayudan significativamente a eso. También eso nos cuestionamos, que por qué siempre todas las investigaciones que se realizan para las políticas públicas, la mayoría son cuantitativas, no ocupan el ámbito cualitativo, no las desarrollan y es súper importante porque finalmente son las percepciones de las personas que ayudarían a desarrollar una mejor política pública. Entonces, el desarrollo de trabajo nos permitió eso, fortalecer las habilidades, que no siempre se puede trabajar de una manera, una línea que uno piensa, que muchas veces nos tenemos que salir y volver a reconducir para poder terminar, poder habernos enfrentado a hablar con las personas de los propios territorios y también pasar por momentos que fueron un poco angustiantes cuando no nos querían responder o nos trataban mal y seguir insistiendo con las otras comunidades o las otras personas. Entonces, todo eso va siendo súper significativo en nuestro trabajo. Creo que el ajustar el enfoque que tuvimos, reformular las preguntas, tomar decisiones difíciles, aceptar que el conocimiento finalmente se construye de manera progresiva y no inmediata, hace que también nos vamos preparando para el ejercicio profesional real, porque las cosas no se consiguen de un minuto a otro, sino que también van a medida de los procesos institucionales que hayan y que los territorios rara vez son predecibles, son súper impredecibles lo que puede pasar, porque nuestro país también vive catástrofe tras catástrofe. Entonces, en términos personales, este proceso nos permitió ganar mucho mayor seguridad en nuestra capacidad analítica y reflexiva y también nos ayuda a confiar en nuestro criterio y a confiar en que nosotros también podemos investigar y cuestionarnos y dialogar con las distintas miradas sin imponer una posición. Y creo que el mayor aporte de este proceso fue enseñarnos que hay una realidad súper compleja y hay que ser reflexivo y responsable y hay que considerarla y considerar y centrar como que en nuestro futuro ejercicio profesional en el ámbito público estemos centrados hacia eso, hacia el avance de una comunidad mejor y que podamos aportar desde ese punto. Sí, efectivamente, Sí. Valeria, ya te doy el pase, Paz. Efectivamente, además que ahí escuchando como a los dos, ya vamos a escuchar a Paz, pero escuchando como a los dos grupos, hemos llegado a la conclusión de que hay un problema a nivel curricular de enseñanza en materia de gestión de riesgo climático en los tiempos en los que estamos y en un país como Chile, digamos, que necesita entender esto. Y paradójicamente, Valeria, efectivamente en administración pública hay una mayor incidencia en investigaciones cuantitativas y, bueno, en trabajos sociales lo contrario, ¿no? Son investigaciones especialmente cualitativas, pero yo, bueno, ustedes ya saben que yo soy Team Quali, así que yo también apoyo la moción de que hay que insistir en las investigaciones cualitativas. Paz. Sí, no, profe, más que nada era para terminar la idea de la Vale, que, bueno, nosotras nos dimos cuenta durante toda la investigación la importancia de que los procesos de participación ciudadana sean vinculantes y se pueda como ejercer la voluntad de la ciudadanía. Y bueno, eso. Profe, yo Ya. también quiero hablar. Sí, sí, sí. Para complementar lo que dijo La Paz recién, igual es importante ver cómo uno como administrador público, servicio público, le da la bajada a la información hasta la persona.
porque igual se repitió harto en la entrevista a la gente del CEIA que no toda la población estaba informada sobre los procesos, ni siquiera sabían como que existía este servicio. Entonces, igual, otro punto importante es cómo nosotros, como futuros administradores públicos, hacemos llegar la información a la ciudadanía. Eso. De hecho, Catalina, eso me recuerda, así como se salió en la mesa de desastre, donde estuvimos trabajando con Senapred, estuvimos trabajando con el PNUD, estuvimos trabajando con el gobierno regional, para el caso de Valparaíso, algunas organizaciones o representantes de concejales, representantes de la sociedad civil. Una de las cosas en la que llegamos, digamos, como en consenso en casi todas las mesas, éramos como 4 mesas, es que la comunicación, ¿no? Y por lo menos en la mesa en la que yo estaba, llegamos a la conclusión de que hay un problema en la bajada de información, que este acceso y, digamos, a la información en general tiene que ser bidireccional, porque planteábamos, bueno, hay muchas iniciativas de talleres, de cursos gratuitos, accesibles, de, digamos, hacerlos cada tanto en ciertos espacios, pero que efectivamente esto no está funcionando, ¿no? Es decir, no todos están teniendo acceso. Entonces hay un problema y esta mesa estuvo también con integrantes de Perú, de México y de Argentina. Entonces era como más o menos transversal el problema de la comunicación, ¿no? Y eso pasó, bueno, nosotros llegamos en ese contexto a las conclusiones de que, entre otras cosas, por ejemplo, por los mismos espacios, por la falta de lectura de un territorio situado, es decir, las necesidades en el caso de Chile, las necesidades de la localidad o de la población, digamos, de, no sé, de Puente Alto, no va a ser la misma ni el acceso y por ende los tiempos, la dinámica cotidiana de las personas que viven, no sé, en Providencia, ¿ya? Entonces, esa bajada de información tiene que buscarse la manera en cómo se hace o cómo se piensa un mecanismo que sea dinámico, que sea flexible y que permita llegar justamente a distintos sectores de la población que tienen al mismo tiempo distintas necesidades, ¿no? Nosotros lo pensábamos en ese momento por ejemplo, los cursos que dan las municipalidades, ¿ya? Que siempre en veranos, pero también a lo largo del año hay cursos para niños, para adolescentes, para adultos o personas mayores, para adultos en general, ¿no? De estos más relacionados con temas culturales, mosaico o de canto o de yoga, etcétera, ¿no? Estos más de integración cotidiana, pero que tienen horarios de, no sé, por ejemplo, en la comuna donde yo vivo, uno de música, que todos son, digamos, de acceso a la población, solo son cupos limitados y tienen que registrarse, un miércoles a las 10 de la mañana, de marzo a diciembre. ¿Qué niño va a poder ir un miércoles a las 10 de la mañana a cualquiera de esos talleres? Están en clases a esa hora, no pueden ir a esa hora, ¿no? O muchos a las 9, 8 de la noche, ya es un horario muy tarde, entonces, sobre todo entre semana, ¿no? Entonces ahí, bueno, eso se comentó mucho y eso bajando a otro espacio, como el tema de los desastres o los riesgos medioambientales o el tema medioambiental, va ahí, ¿no? Hay que, y coincido con Catalina, encontrar la manera en que esa información baje, pero además que es bidireccional, ¿no? También hay que saber, justamente, entender cómo están haciendo una lectura de estos elementos. De hecho, este año, con el grupo de investigación, que lo comenzamos finales del año pasado, este programa de Territorios que Cuidan, que tiene que ver con ciertos talleres, charlas a colegios, por ejemplo, o a organizaciones sociales, o a nivel de juntas de vecinos, etcétera, en distintas materias medioambientales. Y ahí ustedes van a formar, yo las voy a estar convocando, de hecho, en distintos momentos, porque la idea es que ustedes también puedan, y eso les ayuda a ustedes también en su proceso de formación, puedan ir y dialogar justamente con comunidades en distintos momentos y bajarle parte de esta información, que muchas veces hay desconocimiento sobre esto, y eso es importante, ¿no? De cómo acceden a. Y bueno, la última pregunta que teníamos, ya ustedes la han respondido, de hecho, que era, bueno, esas nuevas líneas de interés que ya Paula y Anaís justamente lo comentaron. Ahorita te doy la palabra, que Paula tenía la mano levantada. Pero bueno, ¿cuáles
si estos temas medioambientales, digamos, a ustedes les interesa para seguir potenciándolo o digamos, o ya está, presentaron su investigación de grado, terminan su práctica profesional y adiós temas medioambientales. Yo espero que publiquen por lo menos la investigación, que la pulan, digamos, la bajen a nivel de artículo y la publiquen, ¿no? Y por supuesto, bueno, en el caso de Catalina, Valeria, Paula, Paz, que están en el grupo de investigación, y después ahí veré si Paula, Anaí se quiere incorporar también al grupo de investigación, que sobre desastre que todavía les queda como un año en la carrera, y eso yo creo que les gustaría mucho porque también ahí conectarían con estos temas. Yo sé que ustedes desde que estábamos en el primer semestre de investigación, digamos, de cuando vimos investigación social, estos temas les han gustado. Y efectivamente, ustedes ya saben cuál es mi posición con respecto a cómo se necesita, especialmente a nivel de las tomas. Que poco o nada se hace en ese sentido, ¿no? Entonces sí que es un tema importante y sí es un tema que surgió, específicamente el de trabajo social, digamos, surgió mucho en la mesa desde la misma población civil, desde las organizaciones sociales. Entonces no fue algo que trajimos los académicos o que lo planteó porque habían representantes del área de políticas públicas, de instituciones, tampoco se planteó desde la misma gente afectada en los territorios. Entonces, eso ya te dice que sí es algo, es una necesidad, ¿no? Para la misma población. No sé si quieren agregar algo para después darle a ver si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere complementar algo. Yo quería complementar algo respecto a que algo que mencionaron mis compañeras de política, o sea, de administración pública, disculpen, respecto a esta necesidades de las personas que sobrepasaban por la calidad de vida, y eso tiene que ver mucho con las tomas, porque las personas buscan cubrir esta necesidad habitacional, ya que como Estado no se cumple, no se llega a, o no se... Hay una insuficiencia respecto a las políticas habitacionales que se refleja en esta creación de campamentos que ya es exponencial, ya e incrementa cada vez más, y cómo las personas muchas veces por poder cubrir esta necesidad habitacional ponen en riesgo también sus vidas. La primera investigación que hicimos nosotras respecto a lo que significaba desastre lo hicimos en la toma de dignidad, como menciona mi compañera, la cual enfrenta muchos desastres dependiendo las etapas del año. En invierno hay aluviones, hay deslizamientos de tierra, la gente se inunda, sus techos se mojan, en el invierno, o sea, en el verano son estos incendios estructurales y esta latente falla que cada vez lo amenaza más. Pero las personas tenían ahí su hábitat, su casa, su hogar que habían construido, que muchas veces el Estado no llegaba a cubrir. Entonces es interesante y que esta toma sobre todo tenía esta orden de desalojo que si bien busca poder mantenerlo a salvo de los desastres, ¿cómo cubrimos esta necesidad habitacional? Los niños, los adultos mayores que se enfrentan ahí. Entonces era muy interesante, es interesante realmente cuando uno va a conocer las experiencias de las personas como tal, que te dicen, esta es mi casa, voy de acá. Si me voy, ¿a dónde me voy? Entonces, ¿y tú qué solución le das siendo estudiante, solamente queriendo conocer más, sin tener las capacidades? Entonces, es gratificante, te dan ganas de poder involucrarte más, pero igual está esta limitación hasta como profesional, hasta dónde puedo llegar. Entonces, y eso es que es algo más allá, porque eso es el Estado, el sistema como tal, el cual tiene barreras, tiene una burocracia, los fondos o el dinero no va a donde podría ir, y no, para no politizar tanto el discurso, hay cosas que a lo mejor uno desde el área social quisiera poder ir más allá, o en esta inexperiencia también de ser un estudiante y aún no llegar al territorio como tal, en donde uno puede tener muchas expectativas, pero hay fondos, hay recursos que no dependen de uno. Entonces, eso básicamente. Obviamente con mi compañera Anaí, nosotras nos interesamos mucho en este tema, partiendo desde esta
estas investigaciones cualitativas en un territorio en donde nos dijeron que nos fuéramos por también una estigmatización que existe en el territorio. Nosotras nos pusimos nuestro delantal de práctica, nuestro cuaderno, la piocha, y fuimos a tocar puertas, a poder conocer los relatos de la gente, y fue una experiencia demasiado gratificante que nos dio la posibilidad de poder querer intentarlo en nuestra tesis respecto a la gestión del riesgo, y hoy en día nos abre otras puertas también, oportunidades como esta, y también un conocimiento respecto a cómo nos podemos desempeñar el día de mañana como profesionales. Sí, muy bien, Paula. Sí, eso es muy bonito. Yo sé que esa experiencia les gustó, y bueno, siempre nos pasa, incluso, digamos, a quienes ya tenemos unos cuantos años investigando estos temas, ¿no? Y cuando vamos a territorio. Bien, chiquillas, vamos, ¿sí, Paula? Es que iba respecto a las preguntas las preguntas, como de la última que había dejado abierta, si bien se abren muchas, una de ellas podría ser cómo podríamos articular mejor las políticas públicas con las prácticas comunitarias, para enfrentar no solamente los incendios o, por ejemplo, las sequías, sino que otras amenazas que se presentan en lo cotidiano del riesgo. Sí, profe, siguiendo en lo que mencionaba Paula, bueno, yo vivo al lado de la toma, no en la toma en sí, pero al lado, y veo en verdad la realidad a diario, como dice la Paula, según la estación del año, es la catástrofe en la que se enfrentan, tanto deslizamiento de tierra, porque se encuentran frente a la falla activa que viene siendo la falla de San Ramón, que por lo mismo ese territorio no se puede habitar, no se puede ocupar para plazas para niños, no, es un territorio que no se puede utilizar para eso, porque está expuesto a los deslizamientos, a los aluviones, a los incendios, y es terrible en verdad. O sea, yo desde acá, desde el lugar donde estoy sentada, miro hacia allá y veo cómo se incendian las casas durante el verano. Entonces es una realidad súper cruda, la verdad. Hicieron el desalojo de la toma hace un tiempo. Bueno, el desalojo para la tele, en verdad, porque claro, vino a la tele, grabaron, estuvieron las instituciones, los carabineros, desalojando el lugar. Habían personas que decidían desalojar de manera propia porque no querían que alguien más les destruyera su casa, sino que preferían ser ellos. Los niños corrían y hay una cantidad de migrantes importante, la verdad, dentro de la toma, porque yo misma fui acá a la vuelta y en la plaza había niños, no sé, colombianos, haitianos, venezolanos, de todas las maneras, y era una realidad cruda porque estaban con sus juguetes mientras sus papás estaban sacando su casa, literal. Entonces, es difícil, y además que es difícil porque esto, como mencioné anteriormente, fue para la tele. ¿Por qué lo digo? Porque vivo al lado y la toma sigue intacta, o sea, fueron esas casas que se demolieron para mostrarlas frente a la tele y decir el alcalde hizo esto otro, y no sucedió más. La toma sigue intacta, la gente sigue habitando, se siguen haciendo casas hasta de 3 pisos. Entonces es algo que produce una urbanización irregular que siento que es súper importante estudiar desde la manera de la prevención y desde todas las partes del ciclo del desastre, también desde el trabajo social, porque no, nos invocan a eso. Entonces, siguiendo, por ejemplo, lo que decía la Paula, a nosotras nos interesa explorar el cómo fortalecer la formación profesional del trabajo social en temas de gestión del riesgo en el medio ambiente, no solo desde una perspectiva práctica, sino desde una mirada crítica y preventiva, que es súper importante. Sí, efectivamente, bueno, esos son procesos súper complejos, digamos, donde hay muchísimas aristas o variables, ¿no? Que están en juegos y que ameritan soluciones justamente también transversales, ¿no? Transversales a muchas disciplinas, transversales a muchas miradas. No es tan sencillo en ese sentido. Valeria. Sí, profe, aportándole también lo que dicen mis compañeras que acaban de mencionar,
Creo que una de las principales razones por la que sentimos que podemos seguir mejorando como alumnas es porque podemos seguir investigando estos temas que no tienen que ver con cerrar preguntas, sino que todo lo contrario. Siento que abren más preguntas de las que teníamos a lo mejor al principio. Que si bien pudimos acotar en el tema que estábamos investigando, también nos permite comprender que las problemáticas no son fenómenos aislados, sino que ni exclusivos de un territorio, sino que se dan en distintas partes y estas dinámicas son estructurales, estas dinámicas estructurales son como mucho más amplias de lo que uno piensa, en donde se cruzan, por ejemplo, modelos de desarrollo, modelos económicos, decisiones políticas, relaciones de desigualdad entre el Estado y las propias comunidades, y no tan solo de nuestro país, sino que de muchos otros países. Entonces, en este sentido, el desarrollo del trabajo, yo creo que también muestra las tensiones que se repiten en los casos, como la baja incidencia de la participación ciudadana muchas veces, la priorización de criterios técnicos, económicos, o lo mismo que se dice en la prensa, como mencionaban recién, que eso igual dificulta y cuesta comprender como la significancia que tienen los territorios. Entonces no son problemas puntuales, sino que son problemas que se pueden incluso aportar a diseñar o implementar nuevas políticas que vayan en favor a que se puedan mitigar estos casos. Entonces, en ese sentido, particularmente creo que es el interés que despierta en mí. Seguir investigando, seguir colaborando, seguir entendiendo. Me encantaría, por ejemplo, como estudiante, hacer una mirada comparada con otros países, cómo se puede cuestionar en esta idea, cuáles son los modelos actuales que ellos tienen o si son posibles realizarlo acá. Conocer también cómo los otros países van incorporando estos mecanismos de vinculación, de participación, cuáles son los enfoques integrados que tienen o los marcos normativos que reconozcan a lo mejor mucho mejor a las comunidades y cuáles herramientas se podría aportar a nuestro país como para poder ejercer mejores políticas. Entonces creo que estos temas permiten profundizar también aspectos que no se pueden, o sea, que se pueden abordar de manera inicial, sí, pero se podrían profundizar mucho mejor o implementar de otra manera y también ver las otras tensiones que hay. Y cómo también los mismos funcionarios públicos pueden mediar entre instituciones y comunidades, porque finalmente ellos también son una parte súper importante en estas mediaciones que se hacen entre la institucionalidad y los territorios. Entonces, el interés que generó, y creo que también en todas las que estamos hoy día colaborando en este conversatorio, es que cada una de las decisiones que toma el Estado finalmente impactan directamente en la vida de las personas. Y creo que el Estado debe actuar de una manera más justa, sensible y coherente con los territorios. Entonces, la investigación creo que una herramienta clave, insisto, que deberían hacer mucho más investigaciones cualitativas. No digo que las investigaciones cuantitativas no sean importantes, pero acá estamos hablando de las percepciones de las personas. Y creo que muchas veces no se consideran en las políticas que se desarrollan. Entonces siento que como alumna todavía tengo mucho que aprender, pero quiero seguir investigando y especialmente incorporando como una mirada comparada. Creo que eso es lo que también me falta todavía acceder. Y eso, el trabajo de manera personal no cerró un tema hacia mí, o sea, no creo que se haya terminado. Todo lo contrario, creo que al principio sí estábamos como muy eh, asustada porque no sabíamos cómo de mucho medio ambiente, de este tema medioambiental, pero finalmente nos quedó gustando poder recepcionar, poder investigar, poder analizar y en esa línea creo que vamos a seguir al pendiente de todas las cosas que realice la universidad para poder también ingresar y poder participar y ser parte de las mismas investigaciones. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Valeria. De hecho, bueno, no se conectó, que lo van a ver porque él también está en el grupo de investigación. Raimundo Padilla, que es de México, es un colega con quien trabajo hace más de 10 años. Y él está en el grupo de investigación, igual que ustedes. Entonces, ahí ya después vamos a tener instancias y la idea es justamente cruzar justamente estos elementos, ¿no? De hecho, después ahí podemos
lo puedo coordinar con Ray, a ver si hacemos una mirada, digamos, desde a nivel curricular y a nivel en materia más normativa, digamos, en gestión de riesgo de desastres y medioambiental, en México, pero también está Perú, pero también está Argentina, por ejemplo, está España, está Colombia, entonces ahí podemos hacer algo bastante interesante. Le voy a dar una vuelta con Raimundo a ver qué podemos ir organizando de manera escalonada, ¿no? Y también con estudiantes de pregrado, por ejemplo, como ustedes, de la licenciatura, a ver cómo incentivamos estas miradas mucho más culturales. Vamos ahora a pasarle, para que vayamos cerrando ya, que ya estamos, ya se está acabando el tiempo, digamos. Vamos a darle oportunidad a ver si alguien tiene alguna pregunta de los que están presentes, quienes nos han estado acompañando aquí casi 2 horas, escuchándolas, digamos, a ustedes principalmente. A ver si hay alguien que tiene alguna pregunta para las chiquillas. ¿Algún consejo? Además de que tienen que publicar su investigación, mejorarla y publicarla, eso siempre es bueno. Les ayuda a ustedes, además, y también al mundo a que conozcan estos elementos. ¿No? Bien, vamos a estar haciendo estas instancias, ¿ya, chiquillas? Y bueno, yo agradezco mucho a todos quienes se han conectado. Yo, de verdad, normalmente estas instancias de seminarios siempre se conecta poca gente, ¿ya? Así que agradezco mucho, yo sé que las chiquillas también lo agradecen muchísimo porque para ellas es importante, ellas todavía se están formando y es bueno siempre escuchar también la mirada de quienes están pasando por estos procesos. Ustedes hoy me dieron varias ideas para ir sacando y una de esas que yo hace rato que estoy insistiendo en ello y que tiene que ver con que a nivel curricular, por lo menos, y eso también puede ser un trabajo que se puede hacer de manera mancomunada en los distintos países que formamos parte del grupo de investigación, ver, por ejemplo, en las carreras de administración pública y de trabajo social, por ejemplo, ver el currículum, analizar el currículum, estudiar y comparar los distintos currículos, a ver cómo los elementos medioambientales y en materia de gestión de riesgo de desastres se están incorporando o no en esto, ¿no? Que es algo en lo que yo insisto, especialmente pensemos en países como México, pensemos en países como Chile, que debería ser parte, para mi percepción, obligatoria en los currículos, ¿no? Y poco, por lo menos mi experiencia en el caso de Chile, no es tan así, ¿ya? Bueno, ustedes mismos las dijeron, ¿no? O sea, el desconocimiento hacia los elementos medioambientales en áreas como administración pública, que es fundamental, y en áreas como trabajo social, que también es fundamental. Y en la medida en que nosotros entendamos, y yo creo que eso tiene que ver porque, sobre todo en el caso de trabajo social, porque seguimos manejando el desastre como sinónimo de la amenaza, ¿no? El desastre es la lluvia, el desastre es el terremoto, y eso ya se sabe desde mediados del siglo, o sea, desde el principio del siglo XX, pero especialmente de manera consolidada desde la década de los 70, que no es, digamos, así, ¿no? Así que esa es una tarea que tenemos pendiente y que vamos a estar desarrollando con el grupo de investigación, así como ustedes también van a tener en la instancia durante este año de acercarse a distintas comunidades como parte del grupo de investigación y con elementos de divulgación, ¿no? Ahí Joaquín Gómez ha estado compartiendo algunos elementos para que los descarguen, para que los vean. Efectivamente, el texto de La Sociedad del Riesgo de Beck es un texto clásico en materia de la construcción social de los riesgos, igual que ustedes deben conocerlo, porque las veces que hemos hablado, aunque nuestras clases no son sobre desastres, sino sobre metodología, hemos tocado, bueno, Virginia García Costa, que tiene un texto sobre la construcción social del riesgo, así que hay varios elementos. De hecho, también me parece muy buena idea que después hagamos como una base de datos y eso se van a ir encargando ustedes, justamente que están en el grupo de investigación como parte de esto, en estas materias, ¿no? Ir actualizando esto, eso les va a ayudar un montón, ya para conocer la bibliografía, digamos, más clásica y también actualizada. ¿Ya, chiquillas? Bien. Entonces, nada, pues yo les estoy muy agradecida porque hayan participado. Yo sé que ustedes muchas trabajan, están en estas épocas trabajando, así que también sé que es un esfuerzo para ustedes estar, digamos, el día de hoy acá, y también sé que se ponen nerviosas
porque, bueno, siempre uno se pone nervioso todavía cuando ya tiene muchos años. Imagínense ustedes también, yo sé que sí, ¿no? Pero lo hicieron muy bien, les agradecemos muchísimo que hayan estado, digamos, acá, que hayamos podido conversar y sobre todo ustedes escucharse sus distintas experiencias desde distintas carreras, digamos, en la misma universidad y en la misma sede, ¿no? En este caso. Así que muchas gracias a quienes también participaron. Yo les voy a estar mandando información actualizada de las actividades que vamos a estar haciendo este año. A quienes además, hay un pequeño paréntesis, se han conectado en los talleres que hicimos. Yo se los dije en el primer correo, les voy a estar mandando las cartas ya para cierre de año, las cartas de las constancias de participación, y a ustedes, por supuesto, las constancias de su ponencia, digamos, o de su participación en el conversatorio, ¿ya? Muy bien. Pues nada, que estén muy bien, agradecidas, y nos vemos muy prontito en las próximas actividades. Chao, saludos a todos, a todas. Ah, Hasta que luego. estés bien, muchas Chao, gracias. muchísimas Muchas gracias, profe. gracias. Gracias por la oportunidad.